algo que nosotros debemos entender. El evangelio que se dice en la cristiandad, o lo que conoce un secular, ¿qué es el evangelio? Jesucristo, Dios, lo que hace Dios, o la Biblia, eso para él es un evangelio. Primero, la palabra evangelio no está en la Biblia, no es una palabra original del lenguaje de los actores, ¿no? Ni del Eterno, es una palabra entre latina y romana, que describe noticias, pero que se tradujo como evangelio. Como evangelio se tradujo las buenas nuevas, que dice el libro de Isaías. Buenas noticias de un reino verdaderamente de justicia. Hemos vivido siempre sometidos a los imperios. Yeshua dijo que hoy vamos a estar bajo un imperio. Cuando le ve a la samaritana y le dice, 5 maridos has tenido y el último que tienes no es tu marido. Entonces, no estaba adivinándole lo que es su vida personal, le estaba diciendo conforme a su vida lo que estaba representando ella era un pueblo, el pueblo de Israel, a las 10 tribus, a la casa del norte, y estaban en un pozo, Yeshua que hacía un pozo encontrando a su esposa, como lo hizo Moisés, como lo hizo Jacob, como lo hizo Isaac y como lo hizo Abraham, siempre encontrando esposa en un pozo. Entonces a ella le encuentra, ella no sabía la escena, es una escena real, pero también tiene un contexto, un trasfondo profético. Y le dice, 5 maridos has tenido y el último que tiene es nuestro esposo. Eran 5 imperios estuvieron sobre esa casa de Israel y con todas se metió, con todas conjugó, con todas se prostituyó. Porque en la Torá le dice, yo te tomo como esposo y tú serás la esposa, ¿no? Por eso hay las bodas del Cordero, pues cuando venga el Mesías. Pues es una escena como matrimonial, es un pacto con el pueblo. Pero el marido que ahora también tienes uno que tampoco es tuyo, porque Roma en ese día que había entrado a Jerusalén 60 años antes, con Pompeyo. Y ese imperio dura hasta el día de hoy, según la profecía de Daniel 8. Es un imperio que dura 2000 años, por eso tenemos las enseñanzas de quién es Roma hoy. Es el Vaticano, es los Rothschild, son el sistema de la bestia, la banca, la élite, la ONU, las guerras que estamos viendo, todo es Roma, ¿ya? Y Yeshua tiene que venir a vencer a este imperio malvado que va a posicionar al último emperador, ¿no? Bueno, entonces, para que exista un filtro que va a haber en todo este tiempo que se anuncia en las Escrituras, lo que hoy vamos a ver no es esas buenas noticias de que van a suceder inmediatamente. Las buenas noticias son al final. El mundo va a pasar por un juicio. Han pasado muchas cosas ya que no podemos negar lo que viene. La iglesia cristiana ha seguido la teología de un padre que se llama Manuel Akunza, un jesuita chileno que escribió un libro que dice la venida en gloria y poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces habla de un rapto secreto cualquier momentito. Y que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. O sea, ni Yeshua lo dijo eso, y ustedes van a ver en los versos bíblicos. Todo el mundo tiene que pasar por juicio, pero hay un solo pueblo que va a ser librado. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. ¿Cuándo podría ser? ¿Qué tiempo estamos hoy para ver cuán distante estamos de este evento? Cual nunca ha habido en la humanidad. Son cosas terribles. Si es que alguien ha visto las películas de los de Auschwitz o esos campos de concentración donde mataron al pueblo, donde mataron 6 millones de judíos, donde mataron testigos de Jehová, eso de ahí es una escena maravillosa frente a la gran tribulación. Les digo así nomás, o sea, dice, cual nunca ha habido, ni habrá, porque realmente se va a acabar el juicio. No somos portadores de malas noticias, sino de buenas noticias, porque ustedes son Jacob. Ustedes van a ser librados. ¿Ya? O sea, esa es una buena noticia porque viene un reino ahora sí de justicia. En el reino milenial, como hablamos creo que la semana anterior, el reino milenial no van a existir ya ni esos pinchazos, ni inoculaciones,
reducción de población planificada, no va a existir petróleo destruyendo la tierra, van a existir energías libres, no hay esclavitud, ya no va a haber monopolios. Entonces nosotros tenemos que entender de que realmente esa es la maldad del mundo que hoy vivimos. Como estamos acostumbrados, creemos que somos libres. Yo soy libre, ahora me siento como en libertad. No, hermanos. Si ustedes se ponen a meditar, cierran sus ojitos, ¿ustedes son libres? ¿Son felices? ¿Completamente felices? Siempre nos falta algo. Nosotros somos proféticamente la última rueda del coche, porque está profetizado que con nosotros va a avergonzarles a ellos, pero cuando vengan sus juicios. Entonces, vamos a ver. Ya, la angustia de Jacob. Perdón. Primero, para saber cuál es la angustia de Jacob, es el nombre que se le ha dado a esta profecía, de angustia, de un momento terrible de Jacob. No dice la muerte, por si acaso. Va a pasar angustia, pero el mundo que le rodea va a pasar muerte. ¿Ya? Para establecer esto tenemos que ver quién es Jacob. ¿Por qué Jacob? ¿Ya? Hubo una escena donde Jacob, en el desierto, cuando su hijo José fue segundo al mando en el gobierno de Egipto, Jacob fue rescatado, pero pasaron una hambruna y una angustia también. Y fueron llevados a Egipto, y ese ser que era rey, que es una figura de Yeshua, por supuesto, Josué, trajo salvación a Jacob. Bueno, después de esas escenas de que reconocen sus hermanos que le vendieron y todo, ¿no? Porque hay escenas proféticas muy claras también ahí, que son iguales a la de la gran tribulación. Por ejemplo, que Judá reconoce a quien traspasó. Y así va a pasar con Yeshua. Ellos, cuando José se quita el atuendo egipcio, y sus hermanos le miran que es José, les habla en hebreo, ellos lloran. ¿Ya? Lo mismo va a pasar cuando Yeshua se quite los ojitos azules de un ladito, se saque la melena, que es una melena homosexual según la Torá, que usa el cristianismo para representar al Mesías, la túnica blanca de casi Dios y ángel, y le vean y le digan, ven hermano, y mirarán a quién traspasaron. Ellos tenían que traspasar a Yeshua como casa, ¿no? Entonces lloran porque dicen, si ha sido el Mesías, pero no es Jesucristo, no, es Yeshua, el judío que guardaba la Torá, no es Jesucristo Dios, masón, que nos ha posicionado el cristianismo y ha esclavizado a la gente y ha invadido países con la bandera del Vaticano, ha sometido a los pueblos indígenas, esclavitud, ha sometido al mundo hoy a la bancarrota a través del Vaticano. Entonces, ese no. ¿Quién es Jacob? Jacob es el linaje sanguíneo nieto de Abraham, ¿no? ¿Por qué no dice Israel si a él le cambiaron el nombre y se llamó Israel? Padre de las 12 tribus. Porque todavía dice la angustia de Jacob es para los hijos de sangre. Israel se compone cuando viene gente extranjera y según la Torá, como dice, no se llame inmundo a lo que yo santifiqué. Entonces la Torá, ¿qué dice? Si un extranjero quiere guardar la Torá, tus leyes, será uno de los tuyos. Y todas las leyes le cubrirán a él. Entonces estamos viendo la justicia y misericordia del Eterno. Pero ¿quién tiene que levantarse? ¿Qué se le prometió a Abraham? Que su descendencia iba a estar en todos los confines de la tierra. ¿Y hoy qué sucede? De muchas denominaciones se están llenando estas quejilot. Ese es el más grande milagro, porque lo justo sería que me sigan a mí porque somos amigos, nos conocimos por ahí, pero que vengan de diferentes iglesias y unos pastores como nosotros de iglesias que no tuvimos problemas con nadie, pero una noche amanecimos con esta revelación. ¿Qué somos ellos? Somos Jacob. ¿Y quién es Jacob hoy? En este momento Jacob es como dijo la parábola del hijo pródigo, que estaban saliendo las 10 tribus perdidas para unirse con
con el pueblo, para verse como pueblo, ya no como religión, como habló el hermano. Y nosotros no somos una iglesia, somos un pueblo. Hoy estamos aquí con un formato tipo iglesia, pero nosotros funcionamos como pueblo. Por eso tenemos planes de vivir como pueblo para enfrentar esto, porque tenemos que hacerlo con obediencia, lo que dice esta profecía. Entonces, aquí dice, en la parábola del hijo pródigo, Yeshua al hijo pródigo o derrochador le simboliza como esas 10 tribus que se perdieron y que regresan. Y que regresan vendiendo la herencia, regresan en harapos, y el padre lo recibe y le pone un anillo sin merecerlo. Y le dice que, y le ofrece un sacrificio. Y el hijo mayor son esas 3 tribus que estuvieron allá, que no fueron perdidas, sino que fueron llevadas a Babilonia. Benjamín, Judá y Leví, y eran los judíos. Por eso es que Yeshua, ¿dónde está con la samaritana en la escena que les conté? Acá arriba, donde hace 700 años habían 10 tribus y ahora ya no hay. Y se volvieron samaritanos, se volvieron que adoraban en el monte Gerizim, otros decían que solo eran la Torá, que cambiaron versos, cambiaron la Biblia, cambiaron la Torá, y ellos se creían el pueblo escogido. Lo mismo que hace el cristianismo hoy. Pero Yeshua simboliza en esta parábola del hijo pródigo, ¿no? Que regresa, entonces ahí se empiezan a cumplir las profecías. Y él dice, únicamente he venido la primera vez por las ovejas perdidas de la casa de Israel, no por los judíos, porque esos sí están ahí. Primero tienen que regresarles a ustedes. ¿Cómo nos ha regresado? Como dice Romanos 7, a través de un sacrificio que nunca más se va a poder dar porque se cayó el templo. Un sacrificio que solo lo podían hacer los judíos en la tierra, en el monte Moria, en ese templo. Y fue cuando murió en el madero. Él fue el sacrificio de Pesaj, el sacrificio que necesitaba ese pueblo expulsado para regresar. Por eso es que ustedes están regresando. Ya, no es como nos dijeron en la iglesia, Jesús murió por ti y su sangre te cubra. No. Jesús, Yeshua el verdadero, murió por los pecados de nuestros antepasados. Porque ustedes no existían en ese tiempo. Ahora sí, como ellos ya cubrió ese pecado de rebelión. ¿Cuál era el pecado de ellos? Lo que dice Isaías 28. Falsos pastores, falsos templos, falsas fiestas, Navidad, pastor cura y falsas fiestas. ¿Cómo es? Falsos lugares de adoración. Hermanos, este es el templo, ponga su diezmo ahí. Empiezan y han hecho negocio de eso. ¿Ya? Entonces, ahora sí vemos que el mismo pecado que cometió Efraín, ese pecado es el que está guardando. Por eso de ahí estamos sacando a los hermanos. Ustedes van a decir, ¿cómo están estos hermanos criticando tanto al cristianismo? Al cristianismo sí, porque es parte del sistema opresor, pero no al cristiano, porque es nuestro hermano. ¿Ya? Entonces ese es el rescate de Efraín, porque esta casa del norte representa a Efraín. Por eso ustedes van a ver una profecía. Hoy tenía que explicarles esto para poderles explicar la profecía cuando se acaba y el rescate de Efraín. Ya no hay a quien rescatar. Ahora sí viene la angustia de Jacob. ¿Qué pasa cuando Efraín es sacado por Yeshua de ese lugar? Cuando Pablo fue a las congregaciones y los tenía ahí, ya no eran Efraín perdidos, proféticamente, ya eran Jacob. ¿Ustedes qué son? Jacob. Porque ustedes están reconstruyendo el pueblo. Ustedes no son extranjeros ni adheridos. Ustedes proféticamente, cuando vienen antes de que comiencen estos eventos, son la línea del pueblo sanguíneo genético de Abraham. ¿Ya? No son que vienen infiltrados. No son que se vienen a unir a los judíos. No, ahora no. Ni necesitan un judío moderno, ortodoxo, del judaísmo, de la religión judaica, para restaurarse. No, ustedes vienen restaurados por el Mesías, con esa pureza. Y cuando vienen, ustedes reciben un anillo de primogenitura según la profecía de Ezequiel 37. Entonces, ¿quién ha sido Jacob? Nosotros. ¿Cuándo nos vamos a unir a nuestros hermanos judíos? Cuando nosotros resucitemos y ellos pasen la tribulación como seres humanos, sufriendo. Ellos no van a resucitar como casa, porque ellos no reconocieron al Mesías.
Eso dice la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía de Zacarías 12:10 dice, mirarán a mí al que traspasaron cuando venga entre las nubes en un Yom Kippur, o sea, el día 10, y la fiesta de las trompetas fue el día 1. O sea, aquí fue la resurrección, y los judíos 10 días más tarde recién son perdonados. Es la profecía. ¿Por qué? ¿Por qué es el anillo de primogenitura? Porque ustedes están regresando sin la religiosidad. Vienen limpios a guardar la Torá. ¿Ya? Porque ustedes están creyendo en el que dijo Moisés, profeta como yo les va a levantar el Eterno. Oigan a él. Ellos no le oyeron a Yeshua. Oyeron a los rabinos. ¿Ya? Entonces ustedes están tomando esa posta. Y son la generación más nombrada de la Biblia. Nosotros, estos niños, ellos son los que van a ver con sus ojos al Mesías. Nosotros. Todos, la promesa es para esta generación. Somos la generación de los últimos tiempos, ¿ok? Entonces vamos a comprender algo. Va a haber un momento en los próximos años, porque a nadie le cabe duda que ya son 2000 años desde la resurrección. Entonces, cuando ya nosotros estemos solos, ya no haya más a quien predicar, ya está todo Jacob listo para entrar en el proceso de purificación. Luego se unirán mucha gente como se unió Caleb. Caleb era un extranjero, no israelita, y en el monte Sinaí, cuando recibe la Torá, y ustedes nunca van a ver que digan el extranjero Caleb. Al principio dice Caleb el ceneo, pero luego Caleb el judío, porque una persona que guarda la Torá se vuelve automáticamente pueblo. Y a Jeremías 34:7. Estos versos nunca les iban a predicar a ustedes en la cristiandad, porque no comprenden estas palabras, lo que les acabo de explicar quién es quién. Estas son las palabras que Yahweh habló referente a Israel y a Judá, o sea, a las dos casas, a Israel, la casa del norte, la casa de Efraín, la casa de Israel, y a la casa de Judá. Recuerden que esto sucede porque después de Salomón se dividió el reino. ¿Ya? Entonces, les vamos a dar una hojita luego a las personas que quieran tener claro esta división del reino. Es importante porque ustedes de pronto vienen de una iglesia cristiana, donde no se habla de esto, ¿no? Entonces dicen Judá, Israel, tal, es lo mismo. La iglesia es la iglesia y punto. No, ya. Entonces, para entender esas profecías, ¿no? Dice que Jacob son Israel y Judá. Así dice Yahweh. Ustedes oirán gritos de terror. Hay temor y no hay shalom. Pregunta ahora y mira, ¿puede dar a luz los hombres? ¿Por qué? Entonces veo a todos los hombres con sus manos en sus estómagos como mujeres que están de parto, con todos sus rostros pálidos. ¡Qué grandioso será ese día! Nunca ha habido uno como este. Tiempo de tribulación para Jacob, pero él será salvado en este día, declara Yahweh de los ejércitos. Yo quebraré el yugo sobre su cuello, o sea, sigue esclavo, seguimos esclavos, y romperé sus coyundas. Los extranjeros no volverán a ser los esclavos nunca más bien servirán a Yahweh su Elohim, porque va a haber muchos que logren sobrevivir. Y a David su rey, Yeshua. ¿A quién lo levantaré para ellos? Pero tú, Jacob, no temas, no desmayes, Israel, declara Yahweh. ¿Por qué dice, ni desmayes, oh Israel? Ahí ya no está hablando de la casa del norte. Ahí está hablando, en medio de la tribulación, se vuelve Israel porque se le unen gente, como dice en Apocalipsis, que se unen unos vestidos de blanco, ¿no? Entonces, los de sangre, Jacob, se vuelven Israel, el pueblo, porque se unen gente extranjera que viene a ser un solo pueblo. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Ya, podemos parar si es que no entienden esto, porque esto es una clave, un punto medular de las Escrituras para poder comprender el camino. Entonces, yo te libraré desde lejos, a tu descendencia de la tierra de su cautiverio, y Jacob volverá a tener calma y tranquilidad sin que nadie lo moleste.
porque yo estoy contigo para librarte, declara Yahweh. Acabaré con todos los extranjeros entre los cuales te dispersaste, pero no acabaré contigo. No te dejaré sin castigo, obviamente, pero tu castigo será con medida. ¿Se comprendió? En la cristiandad nos decían que estos versos iban a ser el castigo para el pueblo, por matar a Jesucristo. Estamos viendo que van a morir el resto, y solo Jacob va a ser librado. ¿Ya? Entonces vamos a entender cuándo va a ser esto, más o menos, ¿no? Ya tenemos esos estudios que están con fechas que, bueno, nosotros sí topamos fechas. ¿Por qué? Porque son estudios. Y porque es nuestra obligación como última generación establecer estudios. No estamos diciendo, es que el hermano profetizó. Aquí no hay profetas de esa clase, hermanos. Aquí el Eterno nos ha dado el conocimiento. Para poder profetizar, hablamos lo que esté escrito. ¿Ya? Entonces, si es que el Eterno está entre nosotros, Él dijo que iba a dar toda esta información. ¿Cómo nos puede meter a la tribulación sin saber fechas? Imagínense. O por lo menos el que sabe contar del 1 al 10 sabe que ahora ya han pasado 2000 años desde Yeshua hasta acá. Desde el día del madero hasta acá. La cristiandad dice que murió de 33 años y medio. Podría haber una fase de 2 años, o sea, en el año 33. Nosotros decimos que Mesías cumplió un solo año su ministerio, como está escrito, según las fiestas podemos detectar que el Cordero Perfecto tiene un solo año, entonces sabemos que desde 2000, en el año 31 él murió y resucitó. Entonces 2000 años al 2031. Bueno, esa historia de que ya nació en el año 4 porque pasó un cometa que dijo Flavio José, pues ya lo hicimos, ya está el estudio que lo dimos en uno de los videos de YouTube, que sabemos que hay una falla del astrónomo Kepler en calcular mal, en aducir un eclipse 4 años antes de que suceda. Por eso es que dice que nació en el año 4. Ya tenemos toda la historia de Kepler, cómo se equivocó en uno de los videos de YouTube. O sea, sí sabemos que nació el año 1, y como eso quiere decir que el año más 1 tenía un año, porque en el calendario juliano que él nace, no existe el año 0, porque él está en el imperio, ¿no? Y las cuentas de cuando cayó el templo, cuando hubo el gran terremoto, ya se llevan en el calendario juliano de los romanos. Entonces no tenemos pérdida. Ya. Así es que vamos a ver que el Eterno dice que 120 jubileos, el hombre desde Adán, que fue el plan de que tome control un hombre inteligente revestido de atributos que le dio el Eterno, tome el control de la tierra. Como falló Adán, el Eterno dice en Génesis 3, no pasarán 120 jubileos que yo voy a regir la tierra. En otras palabras, ¿no? En otras palabras esto. Él dice años en Génesis 3 en sus Biblias, pero esa palabra años realmente, cuando ustedes ven, dice, es de ciclos. Son medidas de tiempo bíblicas de aquel tiempo, como se entendía. Ciclos de 50 años solares, como hoy, ¿no? Entonces, 120 jubileos, 120 ciclos equivale a 6,000 años. Y nosotros ya les hemos contado cómo se cuenta estos 6,000 años. De 0 a 1, 1. De 1 a 2, 2. De 2 a 3, 3. De 3 a 4, 4. De 4 a 5, 5. De 5 a 6, 6. Y el milenio 7000 comienza de 6 a 7. Entonces, ¿cuándo va a ser el milenio 6000? Según una profecía, la profecía de Oseas. Primero veamos la profecía de Malaquías, ¿ya? Malaquías dice que nace el sol de justicia en el cuarto día, y en su sitio trae salvación. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando la mujer con flujo le toma de aquí a Yeshua, y ella se sana, se cumple. O sea, muestra que ese es el día en que es en que se cumple esa profecía del cuarto día. El sol de justicia nace, el sol nace en el cuarto día. Fue, según bíblicamente, es hecho en el cuarto día. Entonces, en el cuarto día al sexto día son 2 días mileniales. Un día como 1000 años como un día. ¿Sí están entendiendo? Sí, ya.
Y Oseas dice, justo unos mesecitos antes de que las 10 tribus en el año 721 vengan los sirios de Damasco y los desaparezcan porque es un castigo contra las tribus de Israel, contra las 10 perdidas. 700 años antes de que nazca Yeshua. Entonces viene y él les predica y les dice, nos va a dar vida después de 2 días. En el tercer día nos va a resucitar y viviremos delante de él. Entonces viene Yeshua en el milenio cuarto. Esa mujer le toma el manto y se cumple la profecía. Contamos 2 días, del 4 al 5, del 5 al 6, o sea, 2000 años, un día como 1000 años como un día. Entonces, esos 2 días se acaban en el año 6000 y reinaremos con él cuando comience el año 7000. Desde Adán, ya, proféticamente así se dice. Existe en otro libro, en el libro de Isaías, existe una profecía de la caída de Damasco. Dice, cesará el exilio de Efraín y la ciudad de Damasco será destruida en Asiria, porque el Eterno siempre castigó, inclusive a los pueblos que usó para castigar a su pueblo. Por ejemplo, Babilonia. Babilonia le dice, nunca más será reconstruida Babilonia. ¿Por qué? Porque se llevó a las 10 tribus. Esto era un cuento de hadas hasta que hace 200 y pico de años se encontraron las ruinas de Babilonia. Y vieron que sí existió Babilonia y se cumplió que nunca más va a ser reconstruida. ¿Por qué? Por llevarse presas a las tribus del sur. Y regresaron luego, en 400 años antes del Mesías, 450 años más o menos, ¿no? Ya se instalaron en Jerusalén otra vez. O sea, ellos solo fueron exiliados. Pero los que se llevaron y perdieron a las 10 tribus estaban en Damasco, en Siria. Por eso es que Pablo comienza su ministerio, ¿dónde? En Damasco. ¿Ya? ¿Y dónde va a terminar el ministerio de la recolección? En Damasco. ¿Qué es lo que vemos hoy en el escenario mundial? Vemos una ciudad que tiene mucho gas, un país que tiene gas, que está perseguido por los Estados Unidos, pues, es decir, las grandes élites del mundo que controlan el gobierno de los Estados Unidos, ellos necesitan el gas. ¿Pero quién es el mayor productor de gas en Europa? Rusia está cuidando el gas. Por eso es que no ha sido completamente destruida. Nunca esto ha pasado en 3500 años. Así está la ciudad, pero todavía hay rey, todavía hay país. O sea, no ha sido destruida completamente. Cuando sea destruida, dice la profecía que va a cesar el exilio de Efraín. O sea, se castiga a Siria por llevarse hace 2700 años a las 10 tribus y comienza, y ese momento es el juicio para los esclavizadores, pero ya el esclavizado salió. Entonces, ya no hay a quien rescatar. Se acaba la predicación esta, les digo, hermanos. Ya no hay a quien rescatar. Ahora, ¿quiénes van a venir? Los cazadores. A los rezagados que no salieron a este camino, ya viene la gran tribulación, las persecuciones y los cazadores. Pero los haré venir, dice, ¿no? Para entender esta profecía también, nosotros debemos saber que esto demuestra que estamos en el tiempo. Lo que está pasando hoy en Medio Oriente se va a extender hasta acá, ¿ya? Pero todavía faltan unos años. Pero ya vemos por dónde sucede. O sea, si es que alguien quiere ver un parecido, ahí está. Y este es uno de los elementos. Nunca la ciudad de Damasco ha estado tan cerca de ser destruida como hoy. Y va para allá, ¿no? Entonces, así son las profecías. ¿Qué es lo que dice Zacarías 10? Dice, cuando ya se cae Damasco, dice, los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido. Eso es una obra de Yeshua. Y acuérdense que Yeshua dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿no? Serán multiplicados tanto como los fueron antes, o sea, ustedes. Bien que los esparciré entre los pueblos aún lejanos, países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, los recogeré de Asiria, los traeré de la tierra de Galaad, del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar y herirá con las ondas a las naciones que los sometieron. Y la soberbia de Asiria será derribada
y se perderá el cetro de Egipto. Ya no va a haber el reinado del mundo. Cuando venga el milenio, va a ser el reinado del rey elegido, del rey de Yahweh, el reino de los cielos, ¿ya? Y los que fortalece, y los fortaleceré en Yahweh, caminarán en su nombre, dice Yahweh. Si van comprendiendo, ¿no? Cae Damasco y comienza ya, salieron de todos lados. ¿Y saben ustedes, por si acaso, entre paréntesis, estas ciudades donde hoy ataca Israel, Israel que dice ser el pueblo escogido del Eterno, que hoy está allá, que es el sionismo, que no es del pueblo, pero sí hay pueblo ahí, pero el gobierno no es del pueblo. Ellos atacan hoy con misiles a toditos estos lugares y los tienen encerrados a los palestinos, que está hablando aquí, que ahí también hay tribus perdidas. Están matando al propio pueblo, las 10 tribus. Ellos, porque ellos trabajan con el Vaticano, trabajan con el gobierno de la élite mundial que está encarnado en los Estados Unidos, que está sostenido por la banca mundial. Así son las profecías, hermanos. O sea, esto no es el cuento religioso que ustedes iban a ver a veces, íbamos a ver en las iglesias. Así funciona. Queremos saber quiénes somos, cómo estamos, qué tiempo estamos. Ahí está. Más claro, ¿no? Entonces, ahora sí, para entender estos tiempos, esto se contaba con jubileos, porque dice que hay jubileos. Resulta que se perdieron los jubileos. Se perdieron, ¿por qué se pierden? Porque los jubileos organiza el Estado israelita bíblico, lo organiza desde el punto de vista agrícola, cultural. Las fiestas, el Eterno dice, estas son tus fiestas, te vas a guiar, que son con las fases de la luna y la posición del sol. Ya, es un calendario lunisolar. Entonces, dice, cada 7 semitas, o sea, 49 años, el siguiente año es jubileo. Y declaras libertad. Y entonces él dice 120 jubileos. Y Yeshua nace en el jubileo. Yeshua nació hace 40 jubileos. O sea, quiere decir 80 jubileos desde Adán hasta Yeshua. Eso sucede en este año 4, en el milenio 4000, que nace Yeshua, ¿no? O sea, no que nace, que él es elevado como el Mesías, ya, porque él resucita. Entonces, ahí vemos que Yeshua nos da la clave para entender el jubileo. Resulta que desde el año que se divide el reino, estas dos casas se separan, desde ese año nunca más se volvió a guardar el jubileo, porque el jubileo se necesitaba guardar estando las 12 tribus. Pero como los unos cogieron su propia Torá, hicieron sus propias leyes, se quedaron los de abajo y no hubo esa regularidad de la repartición de la tierra, ni hacer descansar la tierra, ni guardar los jubileos. Y estaba perdido. Ya dimos la enseñanza de los jubileos, que Flavio Josefo nombra por ahí unas partes. Se cree que fueron ciertas fechas claves del pueblo fueron en jubileos, pero no se tenía certeza. Pero Yeshua nos muestra cuál era el jubileo. Porque en Isaías está escrito que el Mesías va a venir en un jubileo, que la salvación comienza en un jubileo, porque es un día de salvación, un día de libertad. Entonces en Lucas 4 dice, fue a Nazaret donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día del Shabbat entró en la sinagoga y se levantó para leer. O sea, no es que pase, dame abriendo el libro en Isaías, no. Esa le tocaba, le dieron el rollo abierto ahí. Dice, se entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido para iniciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Él debía leer todo el capítulo, pero dice que después de leer esto, dice para proclamar el año del jubileo. Y ¡pac! Cerró el libro él. No debía cerrar el libro, entonces la gente se alarmó, porque en Isaías 61 sigue el otro verso que dice a vendar a los enlutados. Esa es la segunda venida. Esa es la angustia de Jacob. Pero ahí no vino a la segunda a hacer eso. Ahí solo vino a dar vista a los ciegos. ¿Ustedes por qué están aquí?
Porque han salido del sistema religioso, porque empezaron a ver los errores y empezaron a ver cómo se confronta esta verdad. Entonces, dice, después de enrollar el pergamino y devolverlo al asistente, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ya le empezaron a criticar. ¿Sí, este loco qué hizo? Porque realmente él hizo algo insólito. Ellos casi veneraban el rollo de la Torá y él cerró. Porque no podía seguir leyendo, porque dice, esto se acaba de cumplir hoy. ¿Qué fecha es esa? El jubileo. Ya, él comenzaba su ministerio en jubileo, porque vino a dar vista a los ciegos, y eso es parte de lo que se hace en jubileo, libertad a los cautivos, ¿ya? Entonces él proclama así. Ok, ya sabemos que en el año 30 al 31 sucedió esto. No estamos profetizando, ni nadie es profeta aquí, pero solo hay que contar 2000 años, ¿no? Sería para el 2031, más o menos, ¿no? Por ahí, con una equivocación del cristianismo, digamos, ya, demos de validez, en el supuesto caso, 2 años más, no hay más errores. ¿Sí me explico? No se necesitan ni las profecías de Daniel, no se necesitan muchas cosas que el mundo anterior, los antecesores nuestros sí estudiaban eso. Nosotros estamos claros, porque está la tecnología y la arqueología. ¿Ya? Entonces, en cierta ocasión, el día anterior a que él iba a morir, está con sus discípulos en el monte de los olivos, les lleva y les da una explicación de cómo va a ser la venida de él. Entonces dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Él concluye con esto después de darles muchas señales de cómo va a ser su venida. Primero les dice, ellos le dicen, y danos una señal. ¿Cuál es la señal más fuerte de que tú vas a venir? Y él les muestra esto. ¿Qué es esto? La restauración de Israel. Regresan las tribus del reino del norte perdidas y se forma Israel. Entonces les dice el reverdecer de la higuera, porque Israel es la higuera. Entonces, también vemos en Daniel que se habla de Mateo 24, dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, cuando ya está en la higuera, como ustedes son hoy, nunca antes había pasado, solo desde hace unos 34, 35 años es lo que se viene restaurando de esta manera el pueblo. Antes había una línea que se llamaba el judaísmo mesiánico. Ellos tenían un poquito de acierto en esto. Había el Ruach, es una llamita que había ahí, pero ellos seguían dando crédito a los rabinos. Entonces por ahí venía su confusión, porque guardaban también mandamientos de hombre. Pero de la noche a la mañana, los cristianos que éramos en ese tiempo empezamos a decir, esto no vale. Esto es otra cosa, estar leyendo otras cosas. Tenemos que ser ese pueblo. Y empieza a abrirse nuestros ojos. Entonces empezamos a cuadrar la Biblia clarito, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque el cristiano no lee el Tanaj, ni el judío quiere saber nada del Nuevo Testamento. Nosotros estamos con todo. O sea, algo pasa. Y está saliendo la gente de la cama. Gente que nunca ha leído ni una sola Biblia y está aquí sentada, predicando, como el hermano Juan. ¿Por qué? Nunca pasó por el evangelio, por el dogma evangélico ni protestante, que de hecho es una suerte también, porque de alguna manera ahí es donde a uno le empieza la confusión, que se cambia la palabra de Dios me dice por la Biblia. Claro, entonces vemos que en Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esto es relacionado a la caída del templo, ¿no? Y todos son sombras proféticas. Vemos que está profetizado en Apocalipsis 14, miré aquí una nube blanca y sobre la nube sentado un semejante a hijo de hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. O sea, Yeshua está viniendo después de la gran tribulación. Ya. Vamos a leer versos que hablan solo de la gran tribulación. Ahora sí, ya sabemos que somos nosotros Jacob, ya sabemos que vamos a ser librados, ya sabemos que somos los que vamos a ver la última generación que va a ver al Mesías, ya sabemos que entre nosotros ahora ya están levantados
por implicación ya están levantados 244,000. No tengan temor, mejor aprendan, porque ustedes, les guste o no les guste esta noticia, la van a pasar. Que ustedes no entiendan, eso va a pasar. Que ahora están orando por Ucrania, esto va a pasar, porque vemos que hacen oraciones por países de este sistema, y eso no, eso ya son juicios. Nosotros oramos por el pueblo que está en Ucrania, por el pueblo que está en Rusia, y nos volvemos jueces, y empezamos a opinar políticamente contradiciendo a nuestras propias profecías que tenemos. Nosotros a un ladito, vea, ahí hágase su voluntad, a cuidarnos, a perseverar, a tener conocimiento, porque el Eterno, ustedes van a ver más de una vez, dice que va a haber una cuestión muy terrorífica que va a pasar en el pueblo. Esas son las buenas noticias. Es duro, pero paren de sufrir, están diciendo que mañana ustedes van a ser ricos, pero queremos la verdad. ¿No? Claro, o sea, tenemos que, ¿por qué tenemos que ser estas personas que saben la verdad? Porque dice que todo el que persevera, no dice todo el que se sienta a esperar, no, todo el que persevera. Dice, en Apocalipsis 14:12 dice, ¿quiénes son ellos? ¿Cuál es el pueblo del Eterno? Dice, los hijos de Dios son los que guardan la Torá con fe en Yeshua, y ellos son los que perseveran. O sea, un hijo del Eterno no puede perseverar, no va a perseverar. Gracias, Dios. Gracias. Entonces vamos a ver versos que hablan de esto, que expliquen las escrituras más que lo que uno dice. Casi todos los profetas anunciaron este tiempo, pero ustedes en el Nuevo Testamento casi no lo van a ver, aparte de Apocalipsis y lo que dijo Yeshua, obviamente. ¿Pero qué predicaba el Mesías? ¿Nuevo Testamento? No. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Nuevo Testamento? No. Cuando Pablo le dice a Timoteo, a ver Timoteo, estas escrituras son para salvación y las conoces desde niño. ¿El Nuevo Testamento? No. La Torá. Son para salvación. ¿Pero qué le dijeron a ustedes en la iglesia? No, eso no es tranquilo, no pasa nada. ¿Ya? Y van a ver cómo va a sucumbir una parte del pueblo por decir no pasa nada. ¿No ve que en la gran tribulación, cuando comience, a toditos les van a poner marcas, les van a poner chips, les van a hacer internet en la cabeza? Entonces el mundo se vuelve paz. Ustedes tienen que estar escondidos, por eso dice la profecía, a esconderse. Pero ¿qué pasa con esos que están todos ya de acuerdo a lo que quiere el orden mundial? Van a tener paz. Y dice, cuando digan, qué chévere, todos estamos en paz, pero ya perdieron sus conciencias, dice, vendrá repentinamente el mal, el castigo, porque dañaron los cuerpos, se dañaron su estructura genética, dañaron al pueblo, están corrompiendo la sangre y el linaje de Abraham, están extraviando, porque a la final están destruyendo a la humanidad. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar de aquí a unos años si es que no pasara este juicio? El mundo va a acabar con la especie humana y van a haber androides. O sea, ustedes ya no van a pensar con su propia conciencia. Entonces, cuando alguien ya no tiene conciencia, ya no puede calificar para hacer obras, porque está haciendo las obras que están implantadas. Yo no le puedo culpar al celular de conectarse a tal cosa, si para eso fue programado. Yo que lo dirijo, que tengo conciencia, sé dónde me meto. Puedo meterme en todas las páginas buenas, malas y de todo. Es la conciencia la que es juzgada, ¿no? Dice, Joel 2:11, dice, y Yahweh ruge fuertemente a la cabeza de su ejército, porque inmensa en verdad es su huestes. O sea, el ejército con que viene Yeshua. Innumerables son los que cumplen sus órdenes. Pues grande es el día de Yahweh, pero muy terrible. ¿Quién puede soportar? Solo Jacob, ¿no? Solo Jacob lo va a soportar. Dice Isaías 13. Lamenten, porque el día de Yahweh está cercano. Vendrá como destrucción de parte de Shaddai, del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán y todo corazón humano desfallecerá.
y vencido por el terror, serán como presas de convulsiones y dolores, dolores como mujeres de parto. Se mirarán unos a otros con terror, sus caras pálidas de miedo. Miren, viene el día de Yahweh con ira y furia implacables para convertir la tierra en desolación, para destruir a los transgresores que hay en ella. Eso dice Jeremías. Y también nosotros debemos saber esta profecía. Habla siempre de dolores de parto, de mujeres como que dan a luz, ¿no es cierto? Entonces en Isaías 66 dice, antes de que estuviese de parto, dio a luz. Antes de que viniese voy a hablar en otros términos. Antes de que se caiga Damasco y comience la gran tribulación, dio a luz. Antes de que venga la gran tribulación, otro hijo dio a luz. ¿Quiénes es? Ustedes. El reverdecer de la higuera. Porque ustedes están naciendo antes de que comience la gran tribulación. ¿Ya? ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, esto sí es la tribulación, nacerán sus hijos. O sea, ese es Ezequiel 37, que se unen las dos casas otra vez cuando venga el Mesías. Y nació una nación en el día séptimo, en el día milenial. Israel reaparecerá. Yo que hago dar a luz, dice Yahweh, no haré nacer, dice Yahweh. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice Elohim. Entonces, estas cosas son demasiado profetizadas. ¿Sí se dan cuenta quiénes son ustedes? ¿Sí se dan cuenta el peso de llevar algo que ustedes no pidieron, ni exigieron, ni sabían, ni hasta ahora a veces algunos entienden? Es la sangre de Abraham, ser Jacob. Ustedes van a representar eso. Ustedes son los que tienen que prepararse, no los que tienen que vivir el amor y el progreso de las iglesias de prosperidad. No, ustedes son los valientes, esos varones de guerra que deben saber que ustedes se van a preparar para la guerra. Imagínense todas las guerras que narra la Biblia. Ninguna de esas es lo que ustedes van a pasar. Si pensaron que íbamos a vivir así, a veces decimos, es que estoy sufrido. Ya viene lo bueno, ya viene lo hermoso. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad? La responsabilidad de cada uno es tratar de vivir. Nadie busque la muerte, porque ustedes tienen un tesoro en su sangre. Pero a pesar de eso, si es que alguno de nosotros fallece, como ha pasado más de una vez ya, hermanos que están en nuestro camino que han fallecido, la sacaron bien, porque ellos van al reino. Guardaron la Torah, guardaron el Shabbat, celebraron Pesach, lo que implica tener todas las regulaciones de Pesach entre su circuncisión. Ellos se sometieron al pacto y fallecieron. Como dijo Pablo, a veces morir es ganancia. No, y ustedes también son la generación más aventajada. ¿Por qué? Ni la primera venida del Mesías se compara con esta. Ustedes van a ver ya no al Mesías golpeado, ya no al Mesías colgado de un madero. Ustedes no le van a ver al Mesías entre que habrá resucitado o no, quién sabe. No, ustedes lo van a ver reinando. Y viene con vara de hierro. O sea, van a ver ya no al que indicaba solo la otra. Van a ver a un rey de bravura, un rey de justicia, de rectitud. Van a ver al mundo siguiendo un camino de justicia, de equidad, donde no va a haber jueces corruptos, donde el Eterno deseche el cohecho. Esa es la gran emoción de ver este mundo. Dice que es lo que anhelaban ver los ángeles. Los ángeles anhelaban ver justicia. Nunca ha habido justicia. Siempre ha habido jueces corruptos, vendidos, o reyes de un linaje extraño que buscaban otra cosa menos el bienestar del pueblo. O sea, sí se dan cuenta que no estoy hablando ni quitándole a Yeshua ni al Eterno la capacidad de ayudar, de que su oración va a ser escuchada, de enderezar nuestros pasos, de ayudarnos con nuestros hijos. No estoy quitando eso, de que escuchan su oración. No le estoy quitando eso. Estoy demostrándoles el verdadero, digamos en términos cristianos, evangelio, que es un reino de justicia, de paz, de misericordia. Esto no es política, pero sí está relacionado con la política.
Obvio, esto no es en el cielo, esto es en la tierra. Entonces tenemos que hablar de Rusia, de Estados Unidos, de los masones, de la Iglesia Católica. Porque esta es la verdad. Aquí no vinimos a predicar paz y seguridad y salgan felices, orarle a Dios y tengan. Y deje ahí el diezmo. Eso no. Entonces, miren otros versos. Amós. Ciertamente así dijo Yahweh, el Elohim de los ejércitos. En todas las plazas habrá lamento. En todas las calles gritos de ay, ay. Y al granjero los llamarán a duelo. Y a los que tienen experiencia en lamentación, a lamento, a los endechadores, ¿no? Los que lloraban en los velorios. Porque habrá lamento en toda la viña. La viña. ¿Cuáles son las viñas del Eterno? Ustedes, las 12 tribus. Cuando yo pase en medio de ti, dijo Yahweh, ay de los que desean el día de Yahweh. ¿Por qué desean el día de Yahweh? Será oscuridad y no luz. Por eso dicen, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, porque va a haber rumbo. Más o menos es así. Comienza el orden mundial, el falso Mesías, y luego el Eterno no le va a dejar más de 3 años y medio eso. Entonces viene la ira sobre el mundo y vienen los eventos cataclísmicos que ya son cosas del Eterno, son las copas de ira. Y nosotros tenemos que ver un reducto. O sea, después de contarles esto, ¿qué es lo que hace una persona dirigente? Buscar un futuro. Como dijo Yeshua. O sea, Yeshua nos contó solo para que pasen y nos cojan un meteorito aquí. No, es para evitar eso, ¿no? Entonces, vemos, cuando la gente esté diciendo, todo está pacífico, me gusta mi chip, me gusta, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. De la misma manera que los dolores de parto vienen a una mujer preñada. No hay manera por la cual escaparán. Eso dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5. ¿Por qué dice mujer de parto, no? Porque se compara con los dolores de parto. Porque está naciendo esa nación. Si ven que todas las profecías, todo está enlazado, todo es un mismo idioma. No es el verso suelto que nos predicaban en la iglesia. Que decíamos, ya el pastor ha de entender. No, es esto así tan claro, tan profundo, o sea, muy clarito, muy transparente. Aquí no estamos viendo que va a haber suprema felicidad, porque antes de la suprema felicidad que es del reino, vienen los dolores de parto, de los cuales nosotros tenemos que representar al pueblo del Eterno, porque somos de ese pueblo. Somos de ese pueblo y tenemos que prepararnos para ese día. No sé si ahora se puede entender por qué hay hermanos que están buscando un refugio. ¿Sí? Porque entienden esto. Porque esto no es una aventura de Boy Scouts. Esta es una verdad, esta es la Biblia, esta es la historia de la humanidad. Y la gente desmayará de miedo y por la expectación que estará sorprendiendo a la tierra, porque los poderes del cielo serán zarandeados. Después verán al Ben-Ha-Adam, al Hijo del Hombre, viniendo en las nubes con tremendo poder y su Shekinah. Esta es una mala traducción de alguna versión hebraica. No, pero así dice. Ya dice Lucas 21, 26, 27. Dice, y yo seguí mirando las visiones de la noche en Daniel. Cuando vi, viniendo en medio de las nubes, alguien como el Ben-Adam, el Hijo del Hombre. O sea, ve a un humano entre las nubes. Eso está diciendo, ¿no? Un hijo de hombre. Un Ben-Adam. Dice, se acercó al anciano de días y fue llevado ante su presencia, y a él fue dado dominio, el honor del reino, para que todas las naciones, tribus y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará nunca, y su reino es uno que nunca será destruido. El cielo y la tierra sí van a pasar, pero esta palabra que manda a través el Eterno, a través del ángel Gabriel a Daniel, no pasará. Reino eterno, aunque la tierra se destruya, ustedes van a eternidad, no al cielo, no al cielito donde está Dios, como decíamos en la iglesia, sino a algún lugar, a un nuevo comenzar, en una cosa gigante que desciende del cielo, que se llama la Nueva Jerusalén, que solo tiene 12 puertas.
No hay puertas para evangélicos ni para los testigos de Jehová, solo para las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Entonces, ese pueblo con cuerpos diferentes, con capacidades superiores, con conciencias superiores, con habilidades metafísicas, físicas, grandes, incomprensibles, con físicos, pero de una estructura molecular extraña, esos van a sobrevivir, van a llevar al universo a otro nivel. Esa historia es la siguiente. Hasta ahí nos contó el Eterno en Apocalipsis. Eso se llama la fiesta del Shemini Atzeres, que es el último día de la fecha de los tabernáculos. El nuevo comenzar, el nuevo comienzo. Cada que ustedes ven en sus Biblias que dice, y yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo, es esta fiesta. Ya, cuando Yeshua dijo, el que cree en mí, por él correrá Torah. Porque eso dijo, pero le tradujeron, correrán ríos de agua viva. Porque no tradujeron la palabra yará, en hebreo, que dice, el que cree en mí, habrá yará. La palabra yará es ríos que fluyen, y es de donde viene la palabra Torah. O sea, comprenderá la Torah. Por eso es que Jesucristo es desde la gracia. Y aquí entre nosotros, y hablemos las cosas muy claras, solo nos van a ver unas 3,000 personas. Ya. Jesucristo es el anticristo, el antimasías. Sí, es el emperador Chi, puesto por el Vaticano. ¿Ya? El que cambió los tiempos, el que cambió la ley, el que hizo seguir al pueblo diferente, como dice Daniel. Bueno, ya se dijo, ¿sí o no? Al que le duela, es la verdad. No es Yeshua, es judío. Es una creación, un holograma para someter a las naciones al imperio romano, a la banca, hoy. Y es más, de ahí sale la nueva creencia, por eso es que también se va a acabar la predicación, con la agenda que viene, no puedo decir el nombre, ¿no? La agenda que está para el siguiente decenio, esa agenda mundial, en esa se acaban las religiones. O sea, no va a haber el hermanito de Facebook, no sé qué vamos a hacer. Tendrá que salir a buscar una Keilah, o donde estén escondidos, esos que se creen los profetas de Facebook hasta de nuestro camino. No va a haber a quién predicar porque van a cerrar las redes. Solo hay una religión mundial. Y el que predique otra cosa, viola la ley del mundo, ¿no? Entonces, todas estas cosas tienen que suceder, hermanos. Ha pasado rápido el tiempo. ¿Sí les gusta la enseñanza, hermanos? ¿La van a aplicar? Mediten en esto. Acuérdense de estas palabras. Mediten. Estas enseñanzas no son para que desde acá adelante esté chéverísimo y pasarla bien hoy. No. Estas enseñanzas son para que ustedes las escuchen. El hermano, solo lo mismo es apocalíptico. Es que no les podemos decir otra cosa. ¿Cómo les podemos enseñar a ustedes si no les damos palo? A la final, cuando vean un rayo de esos tremendos, han de decir, yo me acuerdo que el hermano dijo, ¿dónde están estos hermanos? Vamos allá. Eso va a pasar con muchos. Hoy que por ahí hay un rumor que dicen, no, pues los hermanos están muy anticipados. Por ahí hubo un predicador que dijo, esos están locos, faltan 1000 años, dijo. O sea que es increíble. Ya dice, Ageo dice, esto es guardando la palabra que yo prometí en un pacto con ustedes cuando ustedes salieron de Israel, de Egipto. Mi espíritu permanece con ustedes. Así que no tengan temor. Escuchen esto. No teman, pero tampoco no hagan nada, no dejen de hacer algo, mejor dicho, hablando en lógica. Hay que hacer algo, pero no teman. No tengan miedo de esto que están escuchando. Ellos, los chiquitos, ellos nos van a cuidar. Y ellos están oyendo un mensaje que se les va a quedar grabado en su mente. ¿Ya? Por eso es que es bueno que ustedes traigan a los niños acá. Si ustedes quieren que sean buenos chicos, si ustedes quieren que ellos vean al Mesías, tráiganlos, no sean tropiezo. Ellos es lo más importante. ¿Por qué? Porque el hermano Olguita con el hermano Marcelo Espinosa ya se pueden sentar por ahí
a contar las anécdotas, pero ¿quiénes nos van a cuidar? Ellos. Porque, ¿cuántos años tienes tú? 10. De 18 años, ya es Superman. ¿Quién nos va a cuidar? Nosotros ya vamos a estar mayorcitos. Es la verdad, es la verdad. Yo vi muchas personas que cuando vinieron, esa vez que les trajimos a pasar esos días de campo, decían, no, voy a venir acá, ¿dónde están las escrituras? Uno que otro por ahí. Oiga, hermano, venga, usted, nadie les ruega para que venga, usted necesita venir porque ni sus hijos deben de venir a cuidar. Y aquí están estos que por amor al Eterno le van a cuidar. Nosotros mismos tenemos que soportarle por amor al Eterno. ¿Sí se dan cuenta? Estas cosas se hacen por amor al Eterno. A veces los hermanos no comprenden muy bien, pero por amor al Eterno uno lo soporta todo. ¿Ya? Entonces, ya vemos que son tiempos duros. ¿Y quiénes son los de la última generación? ¿Por qué? Es que, hermano, y ese mensaje, ¿por qué no están en el Estadio Olímpico Atahualpa? Todo el mundo debe saber esto. No es para todos. Dice, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido entregarles a ustedes el reino. O sea, no se menosprecien. Y también no piensen que aquí, es que el hermano viene en Colón Camal. O sea, no, así no funciona esto. Que en nuestra Keilah, chúticas, las mesas ya se escapan de doblar. Porque así es profético. Porque con ustedes, que somos gente muy humilde, muy sencilla, que nosotros no tenemos más aspiraciones que agradar al Eterno, con nosotros el Eterno va a avergonzar y va a hacer justicia con esos grandes personajes que lo detestaron, que lo rechazaron, que no creyeron en él y que hoy están muriendo. Y ustedes cogerán esa riqueza. Porque eso dice la Escritura. Así salieron de Egipto. Así dice en todo lado. Hasta el Eterno coge una regla de los códigos de Hammurabi, donde el falso acusador tiene que entregar sus bienes al que sobrevive del agua, y el Eterno le da la vuelta a esa regla y dice, así va a pasar. ¿Por qué hace eso? ¿Acaso al Eterno le falta inteligencia para hacer sus propias reglas? No, es porque el Eterno coge ese código para juzgarlos con su propia ley. Por eso mandó las plagas, por eso suelta a Aarón una vara y se vuelve una serpiente. Y los ángeles del Eterno hacen que las varas de ellos también se hagan serpientes. No ningún poder, el poder del Eterno. ¿Para qué? Para que la serpiente de Aarón se coma a las serpientes de esos seres y les demuestre que existe un solo Elohim. Cada plaga de Egipto era un dios y el Eterno a cada uno le fue aniquilando, plaga por plaga. Eso no fue una noche, ¿no? Por si acaso que leemos todo el capítulo. Eso fue progresivo hasta doblegar el corazón de Faraón. Entonces, ahora sí vamos a entender esto también. En Apocalipsis, Yeshua dice, Apocalipsis 3 dice, a ustedes, estos son ustedes, o sea, no lo duden. Esto no es la iglesia adventista. Estos versos no son para las iglesias evangélicas. Estos versos son solo para las Tejilot. Y las Tejilot que guardan la Torá, o sea, la Torá, inclusive muchos de raíces hebreas no califican con esto porque están siguiendo el sionismo. ¿Ya? Entiendan estas palabras, hermanos, se los digo de mi corazón. Estos que están nombrando son ustedes están escritos en la Biblia. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, que es Yeshua, una señal, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, a pesar de que no tienes mucho poder, como dijo Lucas, has guardado la Torá y no has negado mi nombre Yahweh. ¿Ya? Y en el siguiente verso, en el verso 10 dice, por cuanto has guardado la Torá de mi paciencia, yo también, o sea, por cuanto has perseverado, has seguido como te indiqué, ¿ya? Yo también te voy a guardar en la hora de la prueba, o sea, a Jacob, ¿no?
en la que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esos hermanos, espero que esta enseñanza cale en sus corazones. No solamente son palabras de una predicación, esta es palabra del Eterno, es un tiempo. Les repito una cosa, y con esto pues vamos a grabarnos en la cabecita a los niños, ¿ya? Este juicio, esta cosa terrible, viene antes de venir lo más hermoso, que es la venida del Mesías. Entonces, vamos a grabarnos. Tengo que ser valiente. Tengo que ser precavido. Tengo que seguir las escrituras. Ahí me indica cómo voy a superar eso. Y que voy a ser bendecido por el Eterno. Tengo que ser yo ese pueblo que no hay otra Keilah. No existe otro movimiento, sino el de la restauración, que califique para ser ese pueblo que va a superar la tribulación. Bueno, felicitaciones a los hermanos también, porque realmente es un esfuerzo también venir siendo esclavos al Shabbat, ¿no? Y traigan a los niños, Si ustedes se quedan solitos en la casa, ellos pueden ser hasta un freno para ustedes, para su camino. Tráiganles a ellos porque ellos les van a ayudar a superar el camino. ¿Ya? Shalom, hermanos. Y buen provecho a todos que vamos a ver.